las reformas protestantes. Ya, si tienen los micrófonos ahí encendidos, por favor, apáguenlos y cuando sea la hora de su participación al final, ya los encienden. ¿Ok? Listo. A ver, les decía que la clase del día de hoy es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que particularmente yo lo aprendí no por un libro, no por una clase. Yo lo aprendí mucho antes, incluso cuando era un niño. ¿Dónde aprendí el tema que vamos a enseñarles el día de hoy? Aquí, en Los Simpson. El día de hoy vamos a hablar de Los Simpson, ¿de acuerdo? A ver, en un capítulo de esta serie aparece un personaje histórico del cual vamos a hablar el día de hoy. Y les quería poner este ejemplo de Los Simpson, ¿por qué? Porque les cuento, a ver, yo cuando era pequeño no tenía la posibilidad de tener este cable, ¿de acuerdo? Y si teníamos cable era algo pues muy raro, ¿no? Diríamos una vez al año, porque antes estaba muy de moda eso de que un vecino se ponía cable y el vecino pues compartía cable a los demás y le pagaba, ¿no? En grupo se paga el cable, pero no era muy común en mi casa, ¿de acuerdo? Entonces teníamos más televisión nacional. Y yo recuerdo que cuando era, pues, les estoy hablando hace 15 años, ¿no? Casi, estaba en primaria, inicio de la secundaria, en el canal 2 en Frecuencia Latina en las tardes, daban pues una serie de programas en la tarde que me gustaba ver a mí. Y uno de esos programas era Los Simpson. Entonces yo me pegué mucho a esta serie porque dentro de todo era una de las pocas cosas que yo podía ver que me gustaban en la televisión, ¿no? Sí, sí, yo le estoy grabando todo. Y como les decía, en esta serie hay un capítulo donde aparece este personaje, que yo voy a hacer el zoom aquí, que es interpretado pues por Homero Simpson, ¿no? Este personaje es este personaje al que está caracterizando eh, Homero Simpson es Enrique VIII, es un rey de Inglaterra durante el siglo XVI, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con este rey? Este rey no puede tener, bueno, les voy a describir lo que pasa en el capítulo para que se entienda todo más fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el capítulo? Este rey se molesta porque, bueno, lo tiene todo, tiene comida, tiene un banquete, tiene riqueza, tiene todo. Pero está un poco triste y un poco frustrado porque no tiene un hijo varón. Ustedes saben que en esa época, pues, no hablamos de la realeza, hablamos de Europa, hablamos de Inglaterra. A ver, voy a ver eso ahorita. Eh, ya está, ya. Ahora sí. Entonces, este rey es así, ¿no? Yo lo comparto todos los videos, chicos, todos los videos está en YouTube. Ah, del capítulo. Sí, porque ¿qué pasa con cuando comparto eso yo? Primero que se va mucho tiempo. Solamente tenemos media hora para toda la clase y lo pueden ver. ¿Cómo? Bu- buenos días, ¿qué tal? Le decía a un compañero que este capítulo que yo les estoy hablando, lo pueden ver después si quieren en YouTube. Creo que el fragmento donde está esta parte en el capítulo está en YouTube, pero ahora no lo podemos ver por dos razones. Primero, porque esta parte del capítulo dura aproximadamente 15 minutos, cosa que es algo muy largo para esta clase. Y segundo, porque si es que yo lo compartiría aquí, ya, claro, claro, al final de la clase, ¿sí? Pero ahora no lo puedo hacer como les decía porque por la misma conexión que yo tengo sería demasiado lento. Además, cuando comparto yo videos aquí en la pantalla, no llega el audio hacia la otra, hacia ustedes. Ya lo he probado con otros salones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les estoy narrando lo que pasa en el capítulo y al final les dejo el link para que ustedes vean esa parte. A lo que iba es lo siguiente. Este rey, pues, no podía tener un hijo varón.
Entonces, tiene un problema pues con su esposa llamada Catalina, que también es una reina. ¿Cómo? A ver, ya está bien. Los dedos. Qué raro. Eso lo soluciono ahorita. Ya está. Ahora sí va a estar. Ya, ahora sí está, ¿cierto? Listo, ya. Entonces, para redondear esto, la historia es esta. Este rey está muy frustrado porque no puede tener un hijo varón y se pelea con su esposa, que es la reina de Inglaterra, ¿no? La reina Catalina. ¿Qué pasa? Este rey, como no puede tener un hijo varón para que sea su descendiente en el trono, quiere separarse de su esposa para tener otro matrimonio y así poder tener un hijo varón. Pero ¿qué pasa? Hay un pequeño detalle. La Iglesia Católica no permite, en esta época, ¿no? En este periodo, no permitía el divorcio. Entonces, ¿cómo hace? ¿Qué haría el rey? Entonces, el rey, te estoy hablando del capítulo, ¿no? En el capítulo, ¿qué hace? Pues el rey dice, bueno, si es que la iglesia me lo prohíbe, fácil, yo creo mi propia iglesia. Y el rey crea su propia iglesia en la cual se admite el divorcio y se casa con otra mujer, pero al final se da cuenta de que esta condición, pues esta elección lo ha llevado pues a un destino que él no quería, ¿no? Al separarse de su esposa y al tergiversar lo que él creía que era correcto. Y el episodio pues termina pues en la infelicidad del rey Enrique VIII. Ahora vamos a ver lo que realmente pasa en la vida real al final, pero lo que yo te quería explicar con este ejemplo, que luego tú lo vas a ver ya en YouTube, de esta parte del capítulo, es lo siguiente, chicos, y lo más importante, ¿no? De todo esto. No es necesario que de repente, a ver, para ponerlos en palabras simples, el conocimiento, chicos, está en todos lados. Tú puedes ver una película, tú puedes escuchar una canción, puedes ver un documental, puedes ver una fotografía, una noticia, puedes ver una serie que te gusta, y ahí tú puedes aprender mucho. Este es el ejemplo que yo les estoy dando. Yo al ver Los Simpson, una serie que no tiene nada que ver con la educación, aprendí mucho. Aprendí mucho de política, de historia, de geografía, de música. Claro, todo eso lo muestran en la serie de una manera determinada, pero eso te invita a que tú conozcas más de eso. Y a eso es lo que iba. Yo aprendí historia viendo Los Simpsons, yo aprendí geografía también viendo fútbol, porque me gustaba ver... ¿Cómo? También obras literarias, ¿cierto? Sí, claro, y muchas cosas más de la cultura popular o la cultura occidental, ¿cierto? De Estados Unidos y de Europa. Entonces, esas cositas que te cuentan, no solamente en Los Simpsons, sino en muchas series que ustedes de repente pueden ver y les gustan, lo que yo les invito es absorber eso. No por el hecho de, mira, voy a aprender, y mira, él dice esto y esto es lo que es. No, eso solamente es una invitación a que tú conozcas algo más, ¿de acuerdo? Cuando tú ves una película y te hablan de un caso, o te hablan... eh, te pongo un ejemplo, tú ves una película sobre un país, por ejemplo, Japón, y tú al ver esa película, tú al ver esa serie, aprendes mucho sin que tú a veces te des cuenta de la cultura, de la realidad, de la política, de cómo vive en ese país. Entonces tú eso lo tienes que utilizar para analizar y para aprender y adquirir conocimientos, para que luego cuando te toque dar una opinión o cuando te toque tomar parte por algo o cuando te toque tomar una decisión, tengas conocimientos previos de esto. Y es el ejemplo que yo les doy. Yo aprendí muchas cosas viendo series, viendo TV, luego que yo con el tiempo aprendí a diferenciar y también a estudiar más al respecto. Pero esa es la invitación que yo les doy.
cualquier serie, canción, película X que ustedes vean, música, videoclip, lo que sea, todo eso tiene un alto grado de cosas para aprender. Es decir, el conocimiento está en todos lados. Para aprender algo, no solamente te tienes que ir a una biblioteca, encerrarte 5 horas a leer un libro de 5.000 páginas. No siempre es así, jóvenes. Entonces, amplíen un poco más su marco de conocimiento para que aprendan de esto. Claro, obviamente yo no me quedé con esto. Yo no les voy a enseñar solamente de lo que aprendí aquí, ¿no? Te tiene que servir esto para que sea una invitación a lo que está, a conocer esta parte de la historia. Entonces, yo cuando vi este capítulo, obviamente que al instante no me inspiró a leer más sobre Enrique VIII, pero con el tiempo descubrí que eso fue muy valioso porque me lo explicó de una manera muy detallada un proceso que en ciertas partes tenía razón. Básicamente lo que se tienen que quedar de la parte que yo expliqué del capítulo es que en este periodo de la historia, es decir, después del Renacimiento, hay una marcada separación entre la política y la iglesia. Y eso, básicamente, jóvenes, es toda la clase del día de hoy. Vamos a ver la separación de la política y de la iglesia en tres simples casos, ¿de acuerdo? A este periodo se le va a conocer como las reformas protestantes. Al final voy a dar también un ejemplo más de esto que tiene que ver con las series y con los Simpsons, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué pasa con la reforma? En Europa, ¿cómo estamos en esta época? Estamos en el Renacimiento, ¿cierto? ¿Y el Renacimiento a qué nos invita? A pensar, a ver las cosas de una nueva mirada, de un nuevo punto de vista y a recuperar viejos valores de Grecia y Roma, ¿cierto? Ya, eso ya lo sabemos. Entonces, eso choca, eso es una contradicción hacia el pensamiento este, medieval que reinaba en Europa. Entonces, acá viene algo muy importante que quiero que ustedes entiendan muy bien y creo que ustedes son capaces de comprender esto. Eh, Cuando se acerca o cuando nace en el mundo, cuando en el mundo empieza a surgir una nueva ideología, una nueva forma de pensar, una nueva forma política, eh, esta nueva ideología que va surgiendo es aprovechada por los grupos económicos y por los grupos políticos, siempre para su conveniencia, y lo utilizan. Ejemplo, el Renacimiento cuando surge, ¿por quién va a ser aprovechado? Por los burgueses, por los comerciantes. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que la ideología del Renacimiento apunta a separar la iglesia del Estado, ¿cierto? A separar el pensamiento medieval. Entonces, como en el pensamiento medieval los feudales y la iglesia católica tienen el poder, eh, esa idea se rompe con el Renacimiento, ¿cierto? Entonces, los comerciantes, los burgueses, al no tener poder en esa sociedad medieval que está controlada por los feudales y por la iglesia, los burgueses y los comerciantes que están al margen de eso, que están fuera del poder, necesitan ¿qué cosa? El poder. Necesitan llegar al poder. Pero con el sistema medieval no lo van a poder hacer nunca. Porque ya te expliqué antes que en el sistema medieval tú tenías que nacer en la iglesia o ser parte de la iglesia o nacer en la realeza para que tengas el poder, ¿cierto? Pero cuando nace el Renacimiento, muchos burgueses apoyan este movimiento porque habla de una especie de separar el pensamiento medieval y ver todo de un nuevo punto de vista. Entonces ya va ganando muchos adeptos. ¿Para qué? Para ganar el poder, ¿cierto? ¿Qué pasa después? La reforma protestante aparece en Europa. Es decir, nuevos monjes en Europa que son católicos, que pertenecen a la Iglesia Católica, van a demandar, van a criticar, van a querer separarse de la Iglesia Católica. ¿Y a quiénes creen, y bueno, a quiénes creen ustedes que les va a gustar estas nuevas ideas? ¿Quiénes
¿Por quiénes van a ser apoyados estos nuevos separatistas de la iglesia, estos nuevos curas que van a reclamar y que van a demandar a la iglesia católica? ¿Cómo, cómo? A ver, voy a ver eso ahorita. Ya, listo. Ahora sí. Entonces vamos a compartir esto. Aquí está. Y ahora sí. ¿Sí? Yo no estoy votando a nadie, yo acepto y vuelvo a la diapositiva. Aquí no te veo. Tú eres, espérate. Ah, ya estás, ya estás. Ya, entonces no hay problema por ahora. Si se va de repente es porque es por, debe ser por el internet, pero no creo que sea el mío, porque si ya te acepto, creo que ahí se mantiene aunque se vaya. Bueno, si es que pasa de nuevo, te vuelvo a aceptar, ¿ya? Solamente me avisas rápidamente para continuar. Si la reunión, es decir, si Zoom te vuelve a sacar, avísame y yo te vuelvo a incluir. ¿Ya? Entonces, eh, en palabras simples, ¿ya chicos? Ya, listo. Para redondear esto. ¿Qué pasaba en Europa? Muchos monjes, apoyados por las ideas del Renacimiento, van a estar en contra de la Iglesia Católica, van a reclamar, van a denunciar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, la Iglesia Católica aún mantiene mucho poder político. Entonces, muchos monjes, muchos sacerdotes, muchos clérigos, como Martín Lutero, como Juan Calvino, van a denunciar a la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Van a reclamar a la Iglesia Católica, van a decir que está muy mal. ¿Por qué? Porque en este momento, hablamos del siglo XVI, la Iglesia Católica va a acaparar mucho poder político. Entonces, estos monjes van a denunciar actos de corrupción de la iglesia, van a denunciar el mal manejo de los recursos de la iglesia, van a administrar el poder que tiene la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, estos monjes van a querer separarse de la iglesia católica. Es decir, estos monjes pertenecen a la iglesia católica, pero van a querer separarse de ella. ¿Por qué? Porque ellos denuncian que la iglesia católica en este momento en Europa acapara mucho poder y eso trae como consecuencia mucha corrupción. Entonces, a esta separación que van a impulsar estos monjes se va a conocer como las reformas protestantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se le conoce como las reformas protestantes? Fue un movimiento en el cual se busca la separación y una ruptura con la Iglesia Católica, con la autoridad central de la Iglesia Católica Romana, ¿de acuerdo? Más específicamente con la Iglesia Católica Romana, con la iglesia que es administrada por el Papa. Ahora, ¿por qué estos monjes denunciaban a la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? Primero, porque la Iglesia Católica en Europa en este momento tiene mucho poder, comparte el poder político, prácticamente gobierna en los países europeos. Eso ya lo sabes porque hablamos hace mucho tiempo de la Edad Media, ¿cierto? Ahora, hay algo que pasa siempre. Mucho poder excesivo, y esto pasa siempre, ha pasado en la Edad Media, ha pasado antes y pasará siempre y pasa ahora. El poder excesivo trae como consecuencia la corrupción. Cuando un gobernante, cuando una serie de personas tienen el poder absoluto y acaparan demasiado poder, y el poder no es compartido, no es administrado de una manera correcta, cuando el poder recae solamente sobre un grupo de personas o sobre una persona, casi siempre es prácticamente una ley que con ese poder excesivo viene la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, la Iglesia Católica era acusada de actos de corrupción y lo era realmente, era muy corrupta.
porque los cargos en la Iglesia Católica eran vendidos al mejor postor. Es decir, la gente que te da un soborno o la gente que pagaba tenía más chances de entrar a la iglesia. Y en esta época la iglesia tiene el poder. Acuérdate de eso. Entonces, monjes como Martín Lutero, religiosos como Martín Lutero, van a decir, espérate, no es posible que esta iglesia católica, que se dice ser santa, que se dice ser la dueña del mundo, la gobernante del mundo, sea tan corrupta. No es posible. Ellos denuncian una fuerte corrupción del clero, esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente Martín Lutero, que es el más importante reformista de este momento, no solamente va a reclamar la corrupción del clero, sino también va a tener más razones para estar en contra de la Iglesia Católica. Otro punto en el cual Lutero va a estar en contra de la Iglesia Católica es que Lutero se va a dar cuenta que la Iglesia Católica no solamente acapara el poder económico y político, sino también que acapara el poder ideológico. Acuérdate que en Edad Media la Iglesia Católica controlaba todo, estaba en todos los aspectos de tu vida, estaba la Iglesia Católica, ¿cierto? Y también en lo ideológico. La Iglesia Católica controlaba las enseñanzas en las universidades, ¿cierto? Controlaba qué se enseñaba y qué no se enseñaba y cuál era, pues, el conocimiento oficial. Entonces, en ese momento, la única interpretación de la Biblia la podía dar la Iglesia Católica. Es decir, como la gente en Europa en esa época, en su mayoría, era analfabeta, no tenía una Biblia en su casa, ¿qué tiene que hacer? Iba a la misa, iba a la iglesia, a la capilla de su pueblo, escuchaba al cura y lo que decía el cura y la interpretación de la iglesia, la interpretación del cura, eso era la ley, eso era lo que dice la Biblia. Es decir, que ninguna persona podía interpretar libremente la Biblia. Tú sabes que este libro, la Biblia, es un libro, es un texto. Y como todos los textos están libres de la interpretación. Y es un paréntesis que yo quiero hacer. Eh, no solamente la Biblia se puede interpretar de una manera en la cual, o sea, de una manera libre. Cualquier texto por el simple hecho de ser texto, ya se puede interpretar, ya se puede tomar partido, tomar postura. Todo libro se puede interpretar libremente, incluso hasta las leyes. ¿Ustedes creen que los abogados, cuando hacen sus exposiciones de los casos, no interpretan la ley? La ley, a pesar de que es muy rigurosa y específicamente es directa, también se puede interpretar. ¿Y los abogados qué hacen? Interpretan las leyes. Todo texto se interpreta, ¿de acuerdo? Entonces, Lutero decía, si todo texto se interpreta, ¿por qué la Biblia no? ¿Por qué la Biblia va a estar solamente acaparada por los clérigos? Eso le va a molestar mucho a Lutero y va a decir, eso quita libertad a los creyentes, eso quita libertad a la población. Entonces él quiere que la Biblia sí sea interpretada libremente. Y él también va a buscar que la iglesia, pues, o que, a ver, Lutero va a buscar que la Biblia sea libre para todos. Y él va a querer que en cada casa haya una Biblia para que cada creyente, pues, libremente interprete la Biblia como él le parezca, no someterse a la interpretación oficial de la Iglesia Católica, que para él es autoritaria. ¿Qué más? Otra cosa que va a ver Lutero. Lutero va, como te he dicho antes, no va a absorber las ideas del Renacimiento y va a buscar que se haga un examen crítico, va a buscar que se haga un análisis objetivo, un análisis serio de la iglesia, un análisis libre, ¿de acuerdo? No como era antes. Es decir, que antes en Europa medieval el cura te decía, esto es así y esto es porque yo te lo digo y es punto y se acabó. Tú no puedes opinar nada. Entonces Lutero, al darse cuenta de eso, dijo que no, eso es algo incorrecto. Y tercer punto, lo que decía antes, ¿no? La nobleza, como compartía el poder con la Iglesia Católica, la nobleza cada vez más quería apoderarse y quería controlar la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Y hay un punto importante que acá no le he puesto, pero es muy importante que se me viene acá a la mente. Eh, Lutero, al darse cuenta de que el poder político está mezclado con la Iglesia Católica, él pensó y él interpretó de que la Iglesia Católica se estaba contaminando. Y él lo puso desde su punto de vista, él argumentó esto desde su punto de vista histórico, porque
Martín Lutero dijo, un momento, la Iglesia Católica se está contaminando con el poder. Y les dijo prácticamente en su discurso, en su justificación, les dijo a todos, ¿no? Esperen un momento. En ningún momento en la Biblia dice de que Jesucristo era partidario de que se formara una iglesia católica. Martín Lutero dijo, ¿no? Que Jesucristo en ningún momento habló de ninguna institución que nos gobierne y que nos controle. Inclusive Jesucristo para Lutero era una persona que anunciaba solamente las lecciones que todos conocemos, ¿no? El bien y el amor por el prójimo. En ningún momento Jesucristo dijo, en 1000 años tiene que haber en Roma un papa que gobierne el mundo. Jamás dijo eso Jesús. Entonces, ¿por qué hay esto? Entonces, Martín Lutero, al encontrar estas fuertes contradicciones de la iglesia, él escribió un documento conocido como las 95 tesis, en las cuales denunciaba a la Iglesia Católica. Aquí vemos una imagen al final de la diapositiva de Martín Lutero en el cual se va a una capilla y se para en la puerta, coloca su documento y lo clava ahí en forma de eh, en, en, señal de protesta. Es decir, va a ser eh, un clérigo protestante. De ahí viene este término, protestante, reforma protestante. Los clérigos católicos como Lutero van a protestar por las injusticias, por las incongruencias de la Iglesia Católica, que ya te he explicado aquí. Y va a surgir el movimiento reformista que va a querer cambiar la Iglesia Católica y luego va a ser conocido como el movimiento protestante. ¿De acuerdo? Y como yo te decía antes, y quería que yo entendieras, cuando surgen nuevas ideologías, siempre va a haber un grupo de gente que las va a apoyar porque les conviene eso. A ver, Lutero era un clérigo alemán, ¿de acuerdo? Y en el norte de Europa, Alemania está en el norte de Europa, en el norte de Europa, van a surgir muchos comerciantes. El capitalismo va a empezar a surgir también en el norte de Europa. Es decir, te pregunto yo, tú como capitalista, tú como comerciante que vives en el norte de Europa, que empiezas a surgir y cada vez tiene más dinero y cada vez son más la gente como tú que crece por el capitalismo. Tú como capitalista, tú como comerciante, vas a querer que Europa esté gobernado por la Iglesia Católica que te restringe el poder o vas a apoyar a los protestantes que van a buscar una separación de la iglesia y del Estado y que va a buscar una reforma en la iglesia para cortarle poder. ¿Tú qué apoyarías? Y obviamente, si tú eres un comerciante que quiere libertad y quiere tener poder, que no lo tienes con la iglesia, vas a apoyar a Lutero, porque Lutero busca cambiar este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo te decía. Cuando surge una ideología, siempre va a haber un grupo de poder que lo va a apoyar, porque va a buscar, pues, su conveniencia, va a buscar su apoyo. Entonces, en Alemania estaban dando las condiciones para que surja un movimiento que vaya en contra del poder establecido de la iglesia y busque un cambio. Y esto va a ser apoyado por los capitalistas. Es decir, Martín Lutero va a ser apoyado por los príncipes capitalistas, por los principados, por los reinos que van a tener mucho poder capitalista, es decir, los estados del norte de Europa, ¿no? Como Baviera, como Sajonia, lo que ahora es Alemania. A ver, surgen tres movimientos separatistas, protestantes de la Iglesia Católica. Primero es Lutero, él inicia con todo esto, ¿no? Él ya lo hemos hablado, que surge en Alemania. Luego surge Juan Calvino en Suiza, que se va a conocer como el calvinismo, ¿de acuerdo? Su movimiento, que va a ser exactamente las mismas consignas que Lutero, ¿de acuerdo? Va a estar en contra de la Iglesia Católica y de la corrupción que había en ese momento. Finalmente surge el anglicanismo, fundada por Enrique VIII, este de aquí que yo te hablaba, ¿no? El de Homero Simpson, que te hablé el ejemplo al inicio. Pero va a haber un detalle con el anglicanismo fundado por Enrique VIII.
él no lo va a hacer porque está criticando la iglesia, él no lo va a hacer por cambiar la iglesia católica, él lo va a hacer por razones personales. Es algo muy importante de tener en cuenta. Enrique VIII busca separarse de la iglesia católica de Roma, no porque encuentra contradicciones como Lutero, no porque es corrupta como dice Lutero, sino porque a él no le convenía, porque él quería divorciarse. Es decir, va a separarse de la iglesia católica por razones personales. ¿Sí? Esa es la diferencia entre Lutero, Calvino y este tipo de acá, entre Enrique VIII. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, los tres movimientos más importantes que se van a separar de la Iglesia Católica Romana van a ser el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Para terminar, vamos a ver una serie de especificaciones y ya cerramos con el tema. ¿Por qué se caracteriza el luteranismo? El luteranismo desde su comienzo va a buscar una reforma, va a buscar reformar la Iglesia Católica. Es decir, Lutero como surge y como nace en la iglesia, él no va a querer destruirla, él no quiere, él no busca destruir la iglesia, él busca cambiarla, él busca volverla a su origen. ¿Por qué? Porque por los términos que ya te he comentado antes, ¿no? De la justificación teológica, de la justificación política, de que existe mucha corrupción en la iglesia, y se da cuenta de que, por ejemplo, en la misma Biblia no se habla de una iglesia católica autoritaria. En ningún momento se habla de nada parecido a un poder autoritario de la iglesia. Y esto es algo que, en el cual Lutero tenía razón, porque si si vamos a la interpretación histórica, ¿no? de Jesús, Jesús, según lo que se sabe históricamente, ¿no? No buscaba en ningún momento crear una institución, crear una empresa. Jesús buscaba pues terminar más bien con todo tipo de eh, eh, orden, ¿no? Se puede considerar a Jesús como también como un anarquista. Eh, incluso para un escritor ruso, que ahora no se viene a la mente el nombre de la obra, se llamaba no, ¿cómo se llamaba este escritor ruso? Tolsby. Él decía que Jesús fue el primer anarquista, es decir, que Jesús fue una persona que no buscaba construir eh, algo nuevo, sino él buscaba destruir, él buscaba cambiar todo. Ustedes recordarán que Jesús estaba muy molesto pues de lo que se había transformado la religión, ¿no? Él tiene un episodio en el cual va a la iglesia y tira pues y se molesta, ¿no? Con los comerciantes que estaban en el templo, ¿cierto? Él estaba molesto con todo, él está molesto con muchas cosas. Él es un revolucionario, Jesús. Él quiere terminar con el orden establecido, con el orden de los monarcas que se creen dioses. Quiere terminar con eso. Y ahora Lutero descubre eso y se da cuenta de que pasando 1000 años, todo lo que buscaba Jesús se hizo, pero a la inversa, ¿no? Ahora hay un orden central del Papa que gobierna el mundo como si fuera un dios, cuando Jesús buscaba este, terminar con eso. Entonces es algo contradictorio, ¿no? Entonces, las bases del luteranismo se basan en romper con el poder de la Iglesia Católica, con todo tipo de poder, no solamente político, sino también ideológico. ¿Qué te dice el luteranismo? ¿Cuáles son los fundamentos del luteranismo? Él te dice que las buenas obras no solamente te llevan a la salvación de tu alma, sino también a... es decir, las buenas obras te llevan a la salvación de tu alma, no solamente... No, la fe te lleva a la salvación de tu alma, no solamente las buenas acciones, a eso me refiero, ¿no? Eso es una consigna de Martín Lutero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en su discurso te decía, a ver, tú para que entres al reino de los cielos tienes que apoyarnos a nosotros, a la iglesia, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tu diezmo, tienes que, por ejemplo, pagar algo llamado indulgencia. A ver, en esta época la Iglesia Católica va a vender un documento conocido como la indulgencia. En ese documento, supuestamente la Iglesia te perdonaba oficialmente todos tus pecados. Entonces, si tú tenías plata,
podías pagar por ese documento, ¿sí? Uy, ya se acabó el tiempo, ¿no? Ya chicos, por el tiempo no pude terminar con esto. ¿Qué hacemos? Ya, mm, hecho eso con su salón. El video completo lo van a ver en el grupo en todo, en el canal de YouTube, en el grupo de Facebook y en la plataforma. Pero al final de esta clase voy a subir un pequeño resumen de esta clase al grupo de Facebook, un video aparte, un video chico, ¿de acuerdo? En donde cual van a encontrar la conclusión de esta clase, ¿sí? Es decir, que la clase la voy a concluir con un pequeño video que lo voy a subir a Facebook, que es aparte de la clase grabada. La clase grabada ya la van a ver completa en la plataforma. ¿Sí? Ok. Ya chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.